Bien, continuando con la teoría de Lamarck, entonces la podemos resumir básicamente en lo siguiente. Como les comentaba, la teoría de Lamarck tuvo gran aceptación porque de hecho hoy en día todavía hay personas que explican la evolución de esa manera, ¿sí? Pensamos que al esforzarnos por adquirir o lograr algo, la necesidad nos crea la capacidad de generar una nueva estructura o un nuevo órgano, ¿listo? Aunque es fácil de explicar, pues así nos da la evolución. Ya vamos a ver más adelante por qué. Entonces, es indispensable que entiendan que Lamarck se equivocó al suponer que esos caracteres adquiridos son heredables a la siguiente generación. ¿Listo? Cualquier modificación física que se adquiera en nosotros por el ambiente, no por los genes, no se puede heredar. Ténganlo claro, muchachos, ¿listo? Podemos adquirir muchísimas características físicas y hoy en día mucho más porque hay mucha más tecnología, pero mientras esa información no esté en el gen, es imposible que se herede a la siguiente generación. ¿Listo? Recordemos que solo pueden heredarse esas características reguladas por genes que estén en las células reproductoras o en los gametos. Recordemos que cuando vimos genética, yo les expliqué muy claramente que lo que se hereda es lo que está en los genes, básicamente. ¿Listo? El ambiente sí puede hacer modificaciones externas en nosotros, pero esas modificaciones, si no están en el gen, no quiere decir que no se vayan a heredar. ¿Listo? Ejemplo, los cambios obtenidos en una operación de cirugía estética nunca los va a heredar el descendiente. Por más de que nos pongamos hermosos y bellos en una cirugía estética, nuestros hijos, mejor dicho, van a ser básicamente como nuestra genética lo diga. ¿Listo? Igual, los hombres que hacen mucho ejercicio, la musculatura que desarrollan, eso es un carácter adquirido en el transcurso de su vida, pero contrariamente a lo que Lamarck decía, este nunca se va a heredar. Si tú fuiste flaquito, pues por obvias razones tus descendientes también van a ser flaquitos. ¿Listo? Entonces tengamos muy presente esto. ¿Listo? Continuamos. Y ahora continuamos con una teoría mmm, evolutiva muy conocida actualmente, muy utilizada actualmente, que ha sido la base para hablar de la evolución y explicar cómo los seres vivos cambian a través del tiempo. La teoría evolutiva de Darwin y Wallace. ¿Listo? Yo sé que muy pocos hemos escuchado de este autor, Wallace, pero de hecho él es más importante que Darwin, porque Wallace fue quien realmente formuló la teoría de la evolución de las especies o la teoría del origen de las especies. Solamente que Darwin, por cuestiones de reconocimiento y además de eso, por cuestiones de, digámoslo así, viveza, se le adelantó y publicó primero la teoría de Wallace, haciendo que todo el mundo lo reconociera. Cada uno por separado, mmm, estudiaron el origen de las especies, cada uno independientemente, y se dieron cuenta un día que se encontraron que habían llegado a la misma conclusión. Darwin estaba un poco confuso, digámoslo así, o temeroso de publicar su teoría, no estaba muy seguro de que fuera cierta, entonces él como que no, pues no había hecho nada hasta el momento, digámoslo así. Cuando se encontró con Wallace y habló con él y se dio cuenta de que él también había llegado a las mismas conclusiones, entonces Darwin se animó básicamente y dijo, voy a publicar mi teoría de la evolución o mi teoría del origen de las especies. Y fue en ese momento que Darwin pues cogió, digamos, tanto auge y es tan conocido pues mundialmente por su teoría. Y a Wallace lo dejamos de lado, casi no lo mencionan, pero de hecho la teoría en la actualidad se llama teoría evolutiva de Darwin-Wallace. ¿Correcto? Porque ambos fueron quienes hicieron el aporte y además de todo Wallace fue quien, digamos que llegó a las conclusiones más certeras, solamente que por decírselas a Darwin, eh, pues Darwin como que tomó el impulso y publicó primero su investigación. ¿Listo? Digamos que básicamente esto fue lo que pasó entre ellos dos. Sin embargo, Wallace también tiene
mucha participación en la biología, no solamente en la evolución. Él también es un muy buen taxónomo, también identifica muy bien las especies, entonces tiene bastantes aportes como tal a la rama de la biología. Entonces acá, estos son los padres de la teoría evolutiva que se acepta actualmente. Sin embargo, ahorita ya para el siglo XXI, como estamos actualmente, también ha sido modificada un poco la teoría de Darwin, ¿listo? Ellos aportaron muy buenas ideas, de hecho ellos son los que explican realmente cómo ocurre la evolución. Sin embargo, como en la época no conocíamos nada de genética, no se sabía nada de genética, Mendel hasta ahora estaba empezando en ese momento con sus estudios, entonces ellos no pudieron llegar más allá. Donde ellos hubieran sabido sobre la existencia de los genes, de seguro que hubiéramos comprendido mucho mejor la teoría evolutiva. ¿Correcto? Entonces, ahora sí vamos a hablar de la teoría de la evolución según el darwinismo. ¿Listo? Según Darwin y según Wallace. ¿Qué es lo que ellos dicen que es la evolución, básicamente? Entonces, recordemos que, o bueno, más básicamente, Darwin llega a esta conclusión o a esta teoría gracias o motivado por estas aves que vemos acá en la imagen. Estas aves se llaman pinzones. Resulta que Darwin hizo una cierta cantidad de viajes por todo el mundo y él iba de acompañante, digámoslo así, en un barco llamado el Beagle. ¿Listo? The Beagle se llamaba el barco donde él iba. Él era simplemente un acompañante, no tenía nada que ver en la tripulación. Él iba como observador, pero mientras él iba observando a cada lugar que iban, se daba cuenta de la gran variedad de especies que habían, de seres vivos, de plantas, se daba cuenta de las diferencias en las rocas, en el relieve, la geografía, entonces él se daba cuenta de muchísimas cosas y eso fue lo que lo impulsó a él a preguntarse o a darle una explicación a por qué unas especies son diferentes de otras. Y fue básicamente cuando llegó a las Islas Galápagos en el Océano Pacífico, aquí cerquita, ahí en Ecuador, mejor dicho, en donde él quedó muy impresionado porque él fue a esas islas y observó estas aves. ¿Listo? Observó que estas aves, a pesar de que todas eran muy parecidas entre sí, todas eran pinzones, tenían todas estas una diferencia en el pico. ¿Listo? Unas tienen el pico más largo, otras más corto, otras más afilado, otras más puntudo, otras más curvo, mejor dicho. Todas en el pico diferente. Entonces, hagan de cuenta que las Islas Galápagos son un montón de islas, unas cerquita a las otras. ¿Listo? Entonces, iban a una islita y se daba cuenta que las aves que habían allí, los pinzones que habían, tenían el pico puntudo. Iban a la próxima isla y se daban cuenta que el pinzón que había allí tenía el pico más corto y así sucesivamente en cada islita pues habían diferencias en los picos. Entonces él dijo, ¿cómo así que hay 13 especies de pinzones distintas? Es decir, habían 13 pequeñas islas y en las 13 pequeñas islas habían totalmente 13 especies de pinzones con el pico diferente. Él se preguntó definitivamente, ¿qué pasa aquí? Porque estas especies son diferentes una de la otra si están tan cerca, estaban demasiado cerquita. ¿Qué podemos pensar nosotros? Que ese cambio se debe a qué básicamente. Él se dio cuenta que en cada isla había una alimentación o un tipo de comida diferente. Es decir, en la isla 1, por ejemplo, habían semillas grandes, en la isla 2 habían semillas pequeñas, en la isla 3 habían ya frutas. Entonces, él pensó que la especialización del pico de cada una de las aves dependía básicamente de qué, de la comida que había en cada isla. Entonces él dijo, los pinzones están adaptados básicamente, o el pico del pinzón está adaptado básicamente al alimento que se encuentra en esa isla.
¿correcto? Entonces, si es una semilla dura, el pico va a ser bastante grande y bastante fuerte, por ejemplo. Si es un pinzón que se alimenta de fruta, entonces el pico es corto y no tiene tanta firmeza. Entonces él llegó a la conclusión de que era por la comida y que ellas habían cambiado básicamente por esto. Entonces fue así como se sientan las bases del darwinismo. Obviamente él tuvo que hacer más observaciones y también tuvo que pensar muchísimo más. Listo, no fue así de la nada que se le ocurrió, ay, no, pues fue por esto. No, él de una vez pensó, sí, hay evolución, hay un cambio, pero ¿cómo se da esa evolución en esos seres vivos? ¿Qué hace que cambie el pico en cada especie de un momento para otro? Aunque pues él, como él no estuvo ahí durante todo el tiempo, pues no pudo determinar qué cantidad de tiempo pasó para que ellas cambiaran el pico. Sin embargo, luego de que él volvió nuevamente a su país y empezó a estudiar, a seguir redactando, a seguir escribiendo, él escribió unos postulados o formuló unos postulados que permiten sentar las bases de la evolución. ¿Cuáles son estos postulados? La teoría de Darwin se basa en tres principios principales, muy importantes. Primero, la elevada capacidad reproductiva de los seres vivos. Segundo, la variabilidad de la descendencia. Y tercero, la actuación de un proceso llamado selección natural. ¿Listo? Darwin es el primer científico o primer naturalista que se atreve a incluir el término de selección natural. ¿Listo? También lo define y también dice qué es y cómo esa selección natural es el motor de la evolución, es el motor para que las especies se modifiquen o cambien a través del tiempo. Otra cosa fundamental en la teoría darwinista es la reproducción. ¿Listo? La capacidad reproductora de los seres vivos determina que el ser vivo pueda heredar las características. Bien, y pueda generar variabilidad en la descendencia y que en esa variabilidad pues actúe la selección natural para escoger el organismo más apto para vivir en ese ambiente específico. ¿Listo? Tenemos que quitarnos acá de la cabeza que la selección natural o la teoría de Darwin es la supervivencia del ser vivo más fuerte. No, no es la supervivencia del ser vivo más fuerte, es la supervivencia del ser vivo mejor adaptado a las condiciones del medio ambiente. Bien, esas son las bases básicas del darwinismo. Entonces, ya en el próximo video continúo explicando.